y vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Vamos con nuestra sección de migración. Queremos invitarlos a todos ustedes que si tienen preguntas, consultas, lo hagan a través de nuestro WhatsApp, porque más adelante vamos a venir contestándolas. Vamos con Heriberto Rivera, él es director de Ayuda Migratoria y vamos a hablar un poquito acerca del perdón migratorio, o de los perdones migratorios. Heriberto, bienvenido a Hola El Salvador. Gracias, Anita, qué bonito estar aquí en el set contigo, bueno, y un saludo cordial a todos los televidentes que siempre están esperando este segmento. Heriberto, empecemos con esto de los perdones migratorios. Estábamos hablando, ¿verdad?, detrás de cámara y me estaba contando un caso que más adelante lo va a anunciar. Pero, ¿qué es un perdón migratorio? Fácil, mira, no es solamente decir perdóname ya, como podría decir. Perdón migratorio es un proceso migratorio o un recurso legal migratorio disponible a personas que tienen inelegibilidades, o sea, inelegibilidades que no le permiten ingresar a Estados Unidos. Tienen una petición y viene el cónsul, le dice a la hora de entrevista, tú necesitas someter lo que llaman un perdón o dispensa migratoria para poder ingresar. ¿Qué hace ese perdón? Que te exime la necesidad, no, te exime el castigo, el castigo que tú tienes por haber estado ilegal especialmente o haber sido deportado. Ese perdón lo que hace es que el tiempo te lo acorta. No, digamos, si por ilegalidad tienes 10 años de castigo, si te aprueban el perdón, ya no tienes que esperar esos 10 años para regresar a Estados Podría Unidos. ser menos el tiempo. Es menos el tiempo. Así ya migración te acepta tu argumento y bajo ese proceso o ese recurso legal te dan ese waiver o perdón, o sea, dispensa para tú poder regresar antes de que se cumpla el término del castigo. ¿Y cómo saben las personas que deben optar a un perdón migratorio? ¿Podríamos decir cuáles son las inelegibilidades más comunes? Mira, hay muchas inelegibilidades migratorias. Las más comunes: haber estado indocumentado, haber sido deportado de Estados Unidos, si cometiste un delito grave, puede ser un felony o algo así por el estilo. A veces hay perdón para algunos, un misdemeanor, que es un delito menor, y dependiendo del delito que sea, porque a veces si es un delito menor y solo es uno, no necesitas un perdón migratorio. Ahí es donde se empieza a complicar un poco la ley. El fraude: tú hiciste una aplicación de visa y mentiste en esa aplicación y el cónsul se dio cuenta, cometiste fraude. O en Estados Unidos utilizaste un documento, por ejemplo, una tarjeta de residencia que no era tuya y te detectaron, es fraude, por eso necesitas un perdón migratorio. Y otro que es común es el traficante de personas, las personas que son coyotes. Y cada una de ellas, perdón, es completamente diferente a la hora de aplicar la ley, entonces es lo que tenemos que estar pendientes. Pero hay muchas más inelegibilidades. Por ejemplo, uno reclamar ciudadanía falsamente y así por el estilo. Entonces, estas son las más comunes. Pero estas son las más comunes que te he mencionado, son las que más nosotros procesamos perdón por ellas. Ahora, Heriberto, ¿cómo las personas o abogados o asistentes, no sé, pueden engañar a estas personas diciéndoles que no tienen derecho a un perdón migratorio o sí tienen derecho y es bien fácil el proceso? ¿Cómo funciona? Yo siempre he dicho que muchos abogados, no todos, hay un pequeño grupo que miran en los indocumentados o en las personas que tienen necesidad un símbolo de dólares. ¿Cuánto te puedo sacar yo para beneficiarme sin pensar en lo que pueda suceder? Las consecuencias. En las consecuencias, lo que te vaya a pasar a ti. Yo voy a tomar decisiones por ti. Y es lo que yo he visto, como me engañan a las personas que llegan a nuestra oficina. Les prometen solamente vas a llegar a El Salvador o a tu país de origen por 6 u 8 semanas y cuando llegan aquí despiertan la realidad, vienen que el cónsul le dice no, tú tienes un castigo por 10 años, tienes un castigo por tantos años antes de poderse meter un perdón o ya no puedes regresar a Estados Unidos. Lo he visto tantas veces en mis 18 años o más de práctica y es triste verlo cómo engañan a las personas. Y no solo son personas que no conocen la ley, porque dentro de este grupo hay muchas personas que hacen procesos migratorios que en sí no conocen la ley. Solamente han aprendido de alguien más, saben llenar formularios, y yo digo y mal, pero no conocen la ley, porque la ley del perdón, la ley migratoria es complicada de por sí. La ley del perdón es complicadísima, lo que estuvimos hablando antes de entrar al aire. Entonces, estas personas que no conocen la ley, para mí es un fraude porque le dan información o asesoría incorrecta. Hay unos que conocen la ley, pero
dan información a medias en lo que se relaciona a este proceso de perdón y las personas terminan creyéndole, engañados, gastando miles de dólares y terminan aquí en El Salvador sin poder regresar. ¿Cuáles casos, Heriberto, ha visto usted donde no califica el perdón y le dicen que sí califica un perdón, pero no califica? Mira, tenemos una, una persona que entró 2 veces ilegal a Estados Unidos. Entró 2 veces indocumentado. Y te puedo hablar porque esto fue un caso real, que lo he visto con tantos nombres, pero es un caso que sucede. Le dicen un proceso, está indocumentado en Estados Unidos, le hacen un proceso de perdón por ilegalidad, que es el perdón que tú puedes procesar en Estados Unidos antes de regresar, por ilegalidad solamente. Aunque si estás dentro de Estados Unidos va a ser un ajuste, hay otro tipo de perdones que puedes hacer allá. Pero el de ilegalidad es cuando tú trates indocumentado y vas a regresar a tu país de origen para entrevista. Es lo único que se puede hacer para ti. Le hacen ese proceso de ilegalidad y le dicen, tú vas a regresar en tanto tiempo. Y tristemente, cuando llega la persona del cónsul en su entrevista, el cónsul le dice, al tomarle sus huellas, tú tienes una inelegibilidad migratoria que no te permite regresar ya, sino tienes que esperar 10 años antes de poder regresar. Cruel, porque sí, esa inelegibilidad, que es la 212A9C, para mí es la más cruel que hay, porque las personas creen, o sea, tristemente, el simple hecho, y este es un caso real de una esposa de un ciudadano, que es jovencita, llegó a Estados Unidos, 18, 19 años, pasó la frontera México-Estados Unidos, él entró con un coyote, la atrapó migración, la detuvo, dijo que era mexicana, la regresaron a México, allá tenía fraude por haber dicho que era mexicana, la regresaron a México. A las semanas ingresó nuevamente a Estados Unidos, no fue detectada y se fue a vivir. 5 o 6 años después contrae matrimonio con un ciudadano. Están en Estados Unidos documentada, viven años juntos, tienen 3 hijos, deciden arreglar su estatus, buscaron a alguien que lo representara a ella y le cuentan al abogado todo, hasta esa entrada que tuvo indocumentada. Él le dijo, esa entrada no cuenta, esa entrada se llama throwback. A ti te tiraron de regreso a México. Ellos creyéndole, le hacen un proceso de perdón migratorio por la ilegalidad de ella, desde que ingresó por segunda vez, y se viene a El Salvador después que le hace todo el proceso. Llega a entrevista donde el cónsul, le dice al cónsul, tú entraste 2 veces a Estados Unidos y te deportaron la primera vez. Le dice, pero eso no cuenta, dice, según hablándole al cónsul. Si eso cuenta, eso fue una deportación, una entrada, después volviste a entrar por segunda vez. Eso te da un castigo de 10 años sin perdón. O sea, en esos 10 años tú no puedes solicitar un perdón migratorio, que al final de los 10 años vas a pedir un I-212, porque ya se cumplió tu ilegalidad, aunque tienes que necesitar otro más por el fraude que cometiste por haber dicho que eres mexicana. ¿Qué? Entonces, ¿y cuántos años se le sumaron al final? Los 2 perdones, el I-212 y el I-601 por fraude, se pueden someter juntos. Pero ella tenía que esperar 10 años antes de poder regresar a Estados Unidos. Llorando en la oficina, ella con su esposo, o sea, están allí, tienen 3 hijos pequeños, dicen, sí, ¿qué voy a hacer claro, yo? Sí. Tengo 3 hijos, tengo que trabajar, yo no quiero que estén aquí en El Salvador, ¿cómo me los voy a llevar si yo no puedo cuidarlos? ¿Qué dice él? Me la voy a llevar indocumentada otra vez. O sea, yo no recomiendo eso, esa es la decisión de muchos, que le cae esta inelegibilidad migratoria y vienen y se la llevan o se van indocumentados. Lo he visto en muchos casos desde que comencé mi práctica en 2006. Heriberto, pero ese proceso que nos comenta se puede hacer allá sin necesidad de regresar. En ese caso ya no, el abogado tomó una decisión por ellos. Y yo se lo he dicho a muchos clientes. Mira, tú tienes un castigo de 10 años, tú no tienes un perdón migratorio porque tú entraste 2 veces ilegal. Es difícil, solamente un juez de migración es el único que puede, digamos que tú pides un fraude, que pides un asilo en Estados Unidos y solicitas que te eximan esa inelegibilidad. Un juez lo puede hacer, un juez de migración, estando dentro de Estados Unidos bajo un proceso migratorio y que o sea, él puede cambiar cualquier cosa, la puede tomar la decisión. Nadie más, el cónsul no lo puede cambiar, ni el presidente de Estados Unidos puede cambiar esa ley. Entonces, en ese aspecto, no había un perdón migratorio, es el decirle a él, mira, si tú te regresas para El Salvador, tú no vas a poder regresar en 10 años. Que ellos tomaran la decisión en ese momento y la mayoría dicen, no, yo no lo voy a hacer, voy a esperar a ver si en el futuro hay una reforma migratoria. Pero al él tomar la decisión, él cometió fraude contra ellos, él los estafó,
porque le hizo un proceso, le dio información a medias para poder lucrarse. Sí, definitivamente. Heriberto, son las 10 de la mañana con 1 minuto. Nosotros vamos a ir a avance informativo, pero vamos a regresar con más.